Y hoy es viernes para escuchar y saludar a la doctora Indiana Torres, que ya está conectada. Querida Indiana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo, aquí esperando el simulacro. Así es, ya en un par de horas estaremos en pleno simulacro nacional. Y bueno, pues tu tema también muy importante, Indiana. Pues fíjate que yo encuentro que sí es interesante, quisiera conversar hoy sobre las experiencias cercanas a la muerte. Estas experiencias cercanas a la muerte son consideradas como las vivencias o las percepciones que las personas tienen en el entorno cuando han estado a punto de morir o han pasado por una muerte clínica y han sobrevivido. Desde la medicina, bueno, definimos como muerte clínica cuando se detienen temporalmente las funciones vitales, la circulación, la respiración, y no hay lesiones cerebrales que sean irreversibles. Esto se puede producir por distintas causas, por infecciones severas, por paros cardíacos, por ahogamiento, por intentos de suicidio. Y es un tema realmente muy controvertido del que se habla poco en términos científicos, pero creo que vale la pena analizarlo con todo el rigor posible porque pues todas y todos hemos escuchado o visto películas en donde aparecen los túneles o el desprendimiento del cuerpo. Hay mucha representación de este fenómeno que está con nosotros desde la antigüedad, pero realmente como interés científico, el primer reporte que tenemos es de 1892 por un geólogo e investigador suizo. En el siglo XX, a partir del año 75, cuando Raymond Moody empezó a estudiar con toda la seriedad de por qué estas experiencias se presentaban, empezó a desarrollarse mucha investigación que hasta el día de hoy está con nosotros. ¿Cómo se viven estas experiencias o cómo se han reportado? Bueno, uno, como experiencias fuera del cuerpo, los individuos sienten que el cuerpo y la conciencia se separan, hay un incremento en la percepción sensorial, dicen que en su estado de alerta y conciencia está muy por encima de lo normal, o sea, están por arriba del cuerpo, digamos. Las han descrito como emociones o sentimientos intensos, generalmente positivos, son sentimientos, perdón, de gozo, de felicidad, de amor. Hay lo que han descrito como un viaje a través del túnel, se pasa a través de este, eh, con, ya sea blanco o de colores. Al final hay una luz que por intensa que sea no molesta mirarla. Describen también el encuentro con seres místicos, con familiares o amigos que ya habían fallecido. Hay un sentido de alteración del tiempo y del espacio, como si todos los tiempos se experimentaran al mismo tiempo. Esto muchas veces cuando están atravesando la luz, dicen haber tenido como una revisión de su vida desde el nacimiento hasta su muerte, acompañado de las emociones que se sintieron en los distintos momentos. Hay un encuentro con los paisajes celestiales, se describen que del otro lado del túnel hay lugares tranquilos, con mucha pureza, que inspiran serenidad. Dicen también que hay un entendimiento de todo lo anterior, de lo que eran como individuos y de qué representa eso frente al universo. Pero el asunto al final es que hay una barrera límite en donde no se les permite cruzar, porque si cruzan ya no vuelven. Este regreso puede ser voluntario o involuntario al cuerpo físico. Muchos describen que había quien les dijera que no era su momento para morir y por lo tanto deberían volver a su cuerpo. Eh, en algunos casos dicen que no pasaron al otro lado porque tenían cosas que acabar o porque tenían que contar qué era lo que habían encontrado tras la muerte. Lo cierto es que todas estas experiencias cercanas a la muerte tienen distintos aspectos que se han prestado a muchísimas especulaciones y que están alineadas, por un lado, al pensamiento mágico, al pensamiento religioso, al punto que hay quienes describen que se ha constituido en una nueva apologética de Dios, es decir, hay una serie de argumentos que se dan para que se apoye la verdad sostenida por una religión. Ahora bien, hay un cuerpo creciente de elementos explicatorios de todos estos fenómenos
que a lo largo de los años de investigación han logrado establecer situaciones que son interesantes y que es a lo que me quisiera referir. En el 2020, por ejemplo, se creó una escala para cuantificar y categorizar el fenómeno de quienes lo han experimentado, y ahí vemos que el 80% dijo que había reportado una sensación de paz y felicidad, el 69% vieron una luz brillante, el 64% dice que reunió en el túnel este con familiares ya fallecidos, y un porcentaje menor tuvo visiones inexplicables. Lo que está claro, y aunque no todos están de acuerdo, es que por lo general es una experiencia positiva, que después de pasar por este trance los pacientes ya no tienen miedo a la muerte, se vuelven más espirituales y conectados con lo que les rodea. Obviamente esto tiene que ver con las creencias y explicaciones y experiencias de cada quien crea que hay vida detrás de esta que conocemos, quienes crean en la reencarnación, quienes crean que al morirse se incorporan a la energía del universo, etcétera, ¿verdad? Pero lo que es interesante es que para explicar el fenómeno encontramos distintas aproximaciones desde la psicología, la neurofisiología y los modelos evolutivos. Sobre todo hay hipótesis neuroquímicas y fisiológicas, porque lo que sí está claro es que la experiencia cercana a la muerte está relacionada con la actividad cerebral, con una circulación sanguínea disminuida o incluso detenida, que por supuesto conduce a una baja de la presión arterial sistémica, falta de oxígeno, disminución de azúcar en el cerebro, hay un aumento de los niveles de CO2, pero sobre todo hay una desregulación de los sistemas de los neurotransmisores que alteran la actividad neuronal. Los neurotransmisores son sustancias que son las que permiten que esa actividad se dé, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, a la serotonina, que pudiera mediar un efecto calmante y aumentar efectos alucinógenos. La noradrenalina, por ejemplo, desempeña un papel en la codificación de la memoria y participa en la capacidad de tener memorias vívidas. Y aquí es interesante esto porque hasta el 20% de quienes han tenido un paro cardíaco reportan haber tenido estas vivencias, pero hay que recordar que para revertir el paro cardíaco se usa tanto adrenalina como noradrenalina que facilitarían esta situación. Hay otra sustancia que se llama GABA, que puede mediar efectos como la pérdida de conciencia, relajación, tiene efectos ansiolíticos, para que le entendamos, parecidos a las benzodiazepinas o a los barbitúricos. Y esta sustancia entonces puede contribuir a los sentimientos de paz, a la reducción de la actividad, a la reducción del metabolismo neuronal, generando relajación y serenidad profundas. Desde la psicología se han dado distintos estudios, y lo que se ha observado es que las personas que han experimentado estas experiencias cercanas a la muerte son más proclives a ciertos ay Dios, perdón, rasgos de personalidad o cognitivos. Por ejemplo, la propensión a la disociación no patológica, es decir, soñar despierto, tener sueños vívidos, tendencia al pensamiento fantasioso. Son personas con mayor sensibilidad hacia los estados internos o a determinados estímulos. Lo que es real es que durante estas experiencias el cerebro recibe poco o ninguna información sensorial clara, y por lo tanto utilizaría recuerdos y creencias y expectativas previas para llenar este contenido. Hay todo un campo de investigación porque no está todo claro, no están armadas todas las piezas para dar una explicación. La mayor cantidad de los estudios son retrospectivos, entonces ahí hay un problema metodológico que hay que resolver. Los investigadores dedicados al tema dicen, y aquí cito, que el campo de las experiencias cercanas a la muerte es conocido por una tendencia a dejarse llevar con demasiada facilidad a la esfera de la interpretación personal y de la creencia, y las describen en su mayoría como profundos eventos psicológicos con elementos trascendentales y místicos que, una vez vivido, van a alterar a las personas durante muchísimo tiempo, en la mayoría de las veces con efectos positivos, pero también, dependiendo de lo que haya sido la experiencia, con miedo o con terror, qué sé yo, puede tener efectos negativos a muy largo plazo en quienes lo hayan vivido.
Wow, pues qué historia, Indiana, un segmento, ¿no? De nuestra vida que pues desconocemos, ¿no? Sí, Completamente. Me acordé de varias películas que han intentado abordar esos momentos, ¿no? En cuanto tienes el contacto con la muerte. Pero en términos fisiológicos es muy interesante lo que platicas del cerebro, ¿no? Es decir, cómo se comporta, qué es lo que está sucediendo en términos sanguíneos, ¿no? Y bueno, pues es, por increíble que parezca, poco abordado, si no me equivoco. desde el punto de vista científico es poco abordado, ha sido muy explotado en, bueno, eso, para las películas, para historias, y lo que es real es que quienes los han vivido quedan marcados, porque pues son, finalmente están teniéndolo muy vívidamente, entonces, ¿cómo dices que eso no es cierto? Claro. ¿No? O sea, finalmente sí está, pero por eso es que es importante todos estos abordajes que se han venido dando, porque queda claro cuál es el papel del cerebro, de los neurotransmisores y de cómo su alteración pues, nos altera incluso en esos momentos. Wow, qué increíble. Además, lo que comentabas, ¿no? Digamos, las imágenes que surgen en esos momentos, ¿no? A partir de, pues sí, de los efectos químicos, podremos decir fisiológicos, este contacto con luces, con entes, ¿no? Que bueno, pues ahí no sé, pero como que perdemos esa, o más bien se amplía a esa perspectiva humana, ¿no? Es Sí. decir, sí somos parte de esta, de esta cuestión científica, todo el rollo, pero también los imaginarios, ¿no? Cómo trabajan estas imágenes. Se me Y hace muy creencias, interesante porque se cruza todo prácticamente en esos todo. segundos, ¿no? Claro, pero yo decía de esto, por ejemplo, de cómo se ha convertido en una apologética de Dios, porque han salido una enorme cantidad de libros en donde finalmente quienes creen en eso dicen lo vieron al margen de que sean musulmanes, cristianos, judíos, etcétera, ¿verdad? Entonces, por supuesto que eso pasa por tu propia creencia, por tu propia vivencia, por tus expectativas después de la muerte. Quienes creen en la reencarnación, lo que sienten es que no pudieron pasar porque no estaban preparados para reencarnar posteriormente. Así es. Bueno, Indiana, pues muchas gracias por traer este tema y ahí nos mandas en el grupo algunos artículos o Ok, textos que hablen de eso, porque creo que será muy interesante sí, poder reflexionar sobre pues sí, sí, sí. último Y que no segmento se de habla nuestra de vida. esto, además. Así es. Indiana, muchas gracias, te mando un Un gran abrazo, abrazo y nos vemos Ricardo. el próximo Nos viernes. vemos.